¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video, señoras y señores. En esta oportunidad quiero que hablemos rápidamente de una noticia que acabamos de ver hace muy poco tiempo, hace muy pocas horas. Oleksandr Usyk aparentemente fue dado, digámoslo así, o se le dio luz verde en su país, en Ucrania, para que abandone su país y siga con su curso como profesional, siga su trayectoria como boxeador, porque, señoras y señores, a pesar de que sabemos lo que se está viviendo en esa actualidad entre Ucrania y entre Rusia, independientemente de eso, Oleksandr Usyk no es un militar, señores. Yo sé que es algo que parte más desde el orgullo y desde el simple hecho de que como ciudadano ucraniano pues tienes de cierta manera una especie de deber en defender los colores de tu patria. Oleksandr Usyk así lo vio, así lo pensó, y lo primero que hizo al ver la situación geopolítica que están viviendo estos dos países fue viajar hacia Ucrania, vestirse uniforme militar y estar a disposición del ejército en términos de lo que pudiese ser necesitado en estas cuestiones que podríamos llamar ya incluso la guerra entre Rusia y Ucrania. Oleksandr Usyk aún así no es militar, señores. Oleksandr Usyk lo que mejor sabe hacer es ponerse los guantes, subirse al ring y vaya que demostrar su estilo y su calidad encima del ring. La última pelea de Oleksandr Usyk, yo creo que estará en la memoria de todos nosotros, fue en septiembre del año pasado, en septiembre del año 2021, cuando retó, o mejor todavía, cuando siendo retador mandatorio para enfrentar a Anthony Joshua, quien era el campeón en ese momento de los pesos completos, la pelea se organiza y logra dar, yo no llamaría el batacazo, pero sí logra dar la sorpresa venciendo a Anthony Joshua en su propia casa. La pelea, organizada por DAZN en Inglaterra, país natal de Anthony Joshua, saca como ganador a Oleksandr Usyk ante, yo diría, la gran mayoría de pronósticos. Es cierto que todos nosotros decíamos, por lo menos en una primera instancia, de que Usyk tenía con qué. Usyk viene de unificar todos los cinturones del peso crucero. Usyk viene invicto. Usyk es campeón olímpico. Señores, en los pesos completos ya había enfrentado a Derek Chisora y la verdad es que, no sé, yo lo vi amplio ganador, pero mucha gente dice, o mucha gente mejor considera que Usyk no brilló en esa pelea. Estoy de acuerdo hasta cierto punto, no brilló, pero ganó de forma contundente a un gran boxeador como lo es Derek Chisora. Reta a Anthony Joshua después de una o dos peleas en el peso completo y lo vence de forma, yo diría, contundente, porque a pesar de que la pelea fue pareja, yo creo que la mayoría de nosotros vimos ganar a Usyk, la mayoría de nosotros apreciamos de que si alguien en esa pelea, a pesar de la parejidad que hubo, si alguien hizo un poco más por llevársela, fue en todo momento Oleksandr Usyk, y por eso tuvo el justo merecimiento de arrebatar los 3 campeonatos a Anthony Joshua y es hoy el campeón unificado. No sabíamos, por lo menos no sabíamos desde ese momento en donde, estoy hablando del mes de septiembre, Joshua pierde los campeonatos, pasa un tiempo donde él se recupera un poco lo que viene siendo física, pero también mentalmente, señores. Estoy hablando de Joshua. Y empezamos a ver un poco sus inclinaciones hacia, bueno, ¿cuál va a ser el siguiente paso de Anthony Joshua? Es que no podemos dejar de lado que Anthony Joshua era, y yo creo que sigue siendo una sensación dentro del boxeo, porque en los pesos completos nos ha dejado ver un estereotipo bastante brillante en el deporte. Es un boxeador que físicamente, sencillamente cuenta con unas dotes espectaculares. Físicamente tiene todo lo que debería tener un buen peso completo. Además de esto, pues Anthony Joshua también es campeón olímpico. Anthony Joshua, resumidas cuentas, tiene el físico y tiene el boxeo. Sin embargo, para mí, y estoy seguro que para la gran mayoría,
falló notablemente en la primera pelea frente a Usyk en su estrategia. Señores, Usyk, a pesar de que estamos resaltando las cualidades y las herramientas boxísticas de Joshua, yo creo que nadie dudaba de que Usyk tenía más herramientas, de que Usyk era mejor boxeador, que a pesar de que los dos son campeones olímpicos, Usyk resalta por ese esgrima, resalta por ese arte de golpear y no dejarse golpear, de entrar y salir, esa maravillosa, esa buena velocidad y buena defensa que tiene, un excelente juego de pies que no tiene Joshua, y que por lo tanto Joshua no podía ir al terreno de Usyk, tratar de hacerle un outboxeo porque no iba a poder. Y eso fue lo que hizo Joshua, y vaya que le jugó una mala pasada a esa estrategia. Señores, hay mucho aire, hay mucho entorno de revancha. Estoy completamente seguro que va a ser cuestión de días, si no unas pocas semanas, para que la pelea sea anunciada, porque ya se salió, digamos, a los medios de comunicación que Usyk ya va a abandonar, si es que ya no abandonó su país, porque va a empezar entrenamientos. Él mismo lo acaba de dar a conocer en sus redes sociales, va a empezar entrenamiento para enfrentarse a la revancha frente a Anthony Joshua. Tenemos que hablar de esta pelea, y aquí en primera instancia hay que ver qué podemos esperar de esta pelea. Si vemos en términos boxísticos, yo creo que no ha cambiado nada. El Anthony Joshua que vimos encima del ring, en términos de sus habilidades y su coraje, es el mismo Anthony Joshua de siempre. Y el Alexander Usyk que se montó también en septiembre a ese ring, es el mismo Alexander Usyk que esperábamos y que salió a demostrar su buen boxeo y que lo hizo de forma espectacular, tanto así que le ganó a Joshua siendo el favorito. Pero aquí pueden cambiar las cosas en una revancha. Pueden cambiar porque a pesar de que vamos a volver a ver los mismos boxeadores, ¿qué vamos a ver en Anthony Joshua? Porque yo estoy seguro, completamente seguro, señoras y señores, de que Alexander Usyk saldrá a exponer lo mismo de siempre. Saldrá a exponer su buen boxeo, con calma, con cabeza, entra y sale, se mueve en el ring, puntea y evita que lo golpeen. Eso va a salir a hacer otra vez Usyk. Es lo que siempre hace y lo hace muy bien, no tiene por qué cambiarlo. Anthony Joshua sí, es evidente que la estrategia de pararse a boxear con Alexander Usyk no fue una buena estrategia. Así que Alexander Usyk en este caso lo que tendrá que hacer es, Anthony Joshua lo que tendrá que hacer es replantear su estrategia, y en esta ocasión tendrá que tirarse más agresivo. Anthony Joshua tendrá que tirarse más agresivo, tendrá que ir un poco, presionarlo mucho más de lo que ya lo hizo en muchas ocasiones. La primera pelea esperábamos que Joshua pisara el acelerador y simplemente lo veíamos esperando. No le conviene esto a Joshua, tiene que ir hacia adelante, tiene que presionar, tiene que atacar, tiene que ir al matar o morir, porque él sí es bueno en esto. A pesar de sus buenas condiciones boxísticas, Joshua es muy bueno en el matar a morir. El único momento donde le salió mal la jugada fue frente a Andy Ruiz, y yo diría que fue más por exceso de confianza, porque en el matar o morir tumbó al mexicano, pero después en ese exceso de confianza no lo supo rematar y el mexicano le termina dando la vuelta a la tortilla en la primera pelea. Señores, hay que aclarar también una cosa, y es que influenciará el entorno geopolítico en Ucrania, influenciará sobre Alexander Usyk. No lo sé, quiero que ustedes me dejen ahí saber sus opiniones, porque yo considero de alguna manera que es inevitable de que esa presión social o de que esa presión en el entorno que hay extradeportivo, yo creo que sí va a influenciar sobre Alexander Usyk. Va a ser muy importante que él mantenga su concentración en donde tiene que estar. Yo entiendo que muy probablemente tenga incluso familia en su país y demás, yo entiendo eso, pero si en verdad se va a meter al ruedo a la pelea de revancha frente a Joshua, tenés que tener el 100% de tus habilidades físicas y mentales, el 100% de tu concentración. Si no, de cualquier manera, Joshua te va a ganar. Quiero saber tus opiniones, déjamelo saber ahí en el espacio de comentarios. ¿A quién ves ganar esta revancha? Parece que la revancha ya es segura. Quiero saber tú qué piensas, quién la va a ganar. ¿Cuál va a ser la manera en que Joshua pueda darle vuelta y recuperar sus cinturones? O si piensas que definitivamente Usyk
le va a ganar en cualquier situación o en cualquier circunstancia a Anthony Joshua. Sin duda el que va a estar viendo en primera fila este combate es Tyson Fury, porque yo soy optimista en que en esta división va a haber unificación de cinturones, de los 4 cinturones, así que tenemos que estar muy atentos. El peso completo está bastante movido, bastante interesante. Déjame saber ahí lo que piensas respecto a esta pelea. Suscríbete al canal de Royal Boxing News. Muchísimas gracias una vez más por el apoyo, señores. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chao.